Amén. Buenos días a todos. Vamos a empezar alabando a Dios. Es un privilegio poder estar de nuevo aquí. Amén. Yo sé que las circunstancias son bastante extrañas, pero lo que no es extraño es poder sentir a Dios una vez más, poder estar con Él. Así que vamos a hacerlo y vamos a adorarle con todo lo que tenemos y con todo lo que somos. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
ganas de alabar a Dios todos juntos. Llevábamos ya 3 meses sin poder cantar juntos, sin poder, vernos las caras, aunque esta vez con máscaras, ¿verdad? Así a los feos nos viene mejor esta moda. A los feos nos viene mejor esta moda porque quedamos inadvertidos. La verdad es que tenemos que dar gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo quiero daros gracias personalmente a todos vosotros, iglesia, por haber estado orando por mí, por Ana, por Pepita, que estuvimos pasando el coronavirus, pero con la ayuda del Señor lo vencimos. Amén. Y ahora nos llaman para donar la sangre y para donar nuestras plaquetas, así que prepararos que va a correr nuestra sangre por vuestras venas. Por ahí. Bueno, quitando las bromas, pero de corazón te damos las gracias a Dios por este tiempo y porque como iglesia hemos sabido estar a pie de cañón. No solo en las reuniones por Zoom, congregándonos, estando unos con otros, sino también en la comunidad, en la sociedad, ayudando a más de 900 familias que estuvimos ayudando durante estos meses, y todo gracias a tu esfuerzo, al esfuerzo de cada uno de nosotros. Dios lo hace todo bien. A Dios no le cogió de improviso el coronavirus. No dijo, ay, un virus, a ver ahora qué hago. En los planes de Dios, todo esto estaba previsto. ¿Quién sabe si tanta oración que hemos hecho para que se quebrante esta nación, para que el mundo se abra al Evangelio, quién sabe si esto es una de las formas que Dios tiene para responder? El autor C.S. Lewis, muy conocido, dijo que el dolor es la trompeta de Dios para un mundo que está sordo. Las tragedias son como un megáfono de Dios para un mundo que se quedó sordo. Y en este momento el mundo está en absoluto y total desamparo, diciendo ¿qué podemos hacer? Y nosotros como iglesia tenemos la respuesta y aún podemos volver a cantar. Yo sé que tú todo lo haces bien, a Dios nada se le escapa. Amén. Así que yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravillas, mano lo hará, como todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vamos a repetir. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El maravillas, mano lo hará, como todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Aleluya. Un aplauso a nuestro Dios. Amén. Aleluya, Señor. Y aquí estamos para ti, mi Dios. El único motivo de nuestra adoración eres tú, Señor. El único motivo, Señor, de poder estar aquí en esta mañana es alabarte, Señor. Es darte toda gloria, es darte todo honor a ti, Señor. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas decir aquí estamos solo para ti, Señor, aquí estamos para tu aliento, mi Dios, tu aliento venga del cielo, dando vida a corazón. Aquí estamos, aquí estamos para ti. Se abren corazones, mi Dios, se abren corazones, nada se esconde a ti. Deseamos Dios, solo tú eres santo, solo tú eres digno, Santo Espíritu. Es un clamor en esta mañana, nuestro clamor sea un himno, que tu amor
digno. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. ¿Cuántos corazones hay abiertos en esta mañana? Corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos solo tú, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Te adoramos, Señor. Oh, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí, que todo corazón despierte al adorar, Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Te adoramos, Dios, bendito Espíritu Santo. Hasta que venga Dios, bienvenido, Señor, bienvenido, mi Dios, bienvenido, Jesús, bienvenido, Espíritu Santo, te adoramos, Dios, aleluya. Corazones, nada se esconde, Nada, Señor. te deseamos. Dile, solo tú eres santo, mi Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Yo te invito en esta mañana que puedas decirlo realmente como una oración. Dile, Señor, mi corazón se abre a ti, Padre, porque te deseo, mi Dios. Deseo estar en tu presencia, Espíritu Santo. Deseo adorarte, Jesús. Deseo decirte, mi Dios, que solo tú eres digno de mi adoración. Se abren corazones, Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos, solo tú eres santo, solo tú eres digno, ven, Santo Espíritu, ven, Señor. Se abren corazones, solo tú eres Solo tú eres digno, solo tú eres santo. Viva nuestros corazones otra vez. Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí, Dios de poder y amor. Que todo corazón despierte al adorar,
Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí. Dale un aplauso, dile bienvenido, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Dios, bienvenido a este lugar.
se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra. Señor, abre los cielos. Muévete, Señor. Queremos verte, mi Dios. Venga aquí tu reino. Ven con poder, Espíritu Oh, Santo. gran Dios. Que se abra, Señor. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Que se abra el cielo. Oh, oh. Venga aquí, venga aquí, venga aquí. Padre, gracias porque sabemos que los cielos están abiertos en este lugar. Sabemos, Señor, que tú actúas, Señor, con poder. Sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Eres palpable, eres notable, Señor. Señor, llénanos de tu presencia. Aviva nuestros corazones, Espíritu Santo. Haznos entender estos tiempos que estamos viviendo. Haznos que lo podamos vivir con el amor y la pasión que tú lo vives. Amando a las almas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, gracias por tu poder. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Amén. A partir de la semana que viene ya vamos a tener 2 cultos. Uno a las 10 de la mañana y otro a las 12:30. Esperamos poder tener todo listo para las 12:30. Los cultos van a durar más o menos 1 hora y cuarto y entonces necesitamos mucha agilidad para entrar y para salir. Pero y todas las personas lo tendrán, todas las personas que nos ven, pues en el canal de YouTube van a poder encontrar y en las redes sociales un formulario de asistencia que hay que rellenar. Ese formulario de asistencia es obligatorio, donde tú pones que aceptas las normas de higiene y de seguridad que están impuestas para poder reunirnos. Eso es lo primero. Y segundo, pues eliges también si vas a estar a las 10, si vas a estar a las 12 y así también coordinamos un poquito el aforo de la iglesia. El aforo va a estar en torno a 140 personas en cada reunión y así que espero que podamos llenar cada domingo las 2 reuniones. Y ya nos vamos a preparar porque viene el avivamiento y el crecimiento. Una de las cosas que yo compartía cuando empezamos el año es que venía un tiempo de aceleración de las cosas de Dios en este año y que iba a haber sorpresas de forma que Dios nos sorprendiese. Yo no sabía qué sorpresas, pero sí que me ha sorprendido, porque si no, no sería una sorpresa. Esa sorpresa es todo el mundo en casa y las iglesias, los locales se cierran, ¿verdad? Pero no ha parado el Espíritu Santo de moverse y el Espíritu Santo no ha estado confinado en ni un solo momento. Amén. Entonces, a partir de la semana que viene, pues te vas a inscribir en el formulario de asistencia y podremos servirte de la manera que necesites. Amén. Nos ponemos de pie un momentito y vamos a orar para dar paso a la palabra. Aleluya, Señor Jesús, gracias por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz, siempre trayendo resurrección allí donde hay muerte, siempre trayendo luz allí donde hay tinieblas, siempre restaurando, siempre, Señor, alentando, siempre levantando al caído. Señor Jesús, gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es Pentecostés. Así que hoy celebramos Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, es la fiesta que celebraban los judíos después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, y no significa la quinta costilla como pensaba Ana cuando se convirtió, Pentecostés, sino que significa los 50 días después de la Pascua, ¿verdad? Y en ese Pentecostés ocurrió algo. Un grupo de hombres y de mujeres, 120, que se encuentran con Jesús, y Jesús antes de partir, allá en Hechos 1:8, les dice así. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces les dice: tenéis que esperar porque no podéis ser testigos hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros y os infunda de poder. Entonces en Hechos capítulo 2, allá en Hechos capítulo 2, en el verso 4, viene desde el 1 al 4, viene el Espíritu Santo, dice como lenguas de fuego, como un viento recio, y dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y entonces, a partir de ahí, todo cambia. Todo absolutamente cambia. La llegada del Espíritu Santo lo cambió todo. Nadie volvió a ser lo mismo. Y hay una serie de cosas que yo quiero hablaros en esta mañana acerca de qué es lo que cambia este Pentecostés. Si tú te abres a la acción del Espíritu Santo, ¿qué va a cambiar en tu vida? Igual que cambió para la vida de ellos. ¿Qué trajo el bautismo del Espíritu Santo a los primeros cristianos? ¿Cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Y la primera cosa que vemos, y es que el bautismo del Espíritu Santo trae un enfoque correcto, es decir, te enfoca en algo que es lo más importante de todo, que es la misión. Dice el texto: y recibiréis poder y me seréis testigos. Fijaros que ellos, si vamos a Hechos capítulo 1, verso 5, dice la palabra que ellos realmente estaban preocupados por el establecimiento del reino terrenal. Y le dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y fíjate lo que contestan ellos. Jesús hablándoles de un plano espiritual, y ellos dicen: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no entendéis, no comprendéis. Estáis desenfocados. Vuestro enfoque está en vuestras necesidades personales, en vuestras necesidades, si queréis, hasta nacionales, políticas, culturales. Sin embargo, no ese es un asunto que os toque a vosotros, no estamos hablando de esto. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, ellos preocupados por una agenda terrenal, y Jesús les reenfoca en otra agenda que es la agenda de Dios. ¿Y dónde lo harían? ¿Dónde harían esa agenda? ¿Dónde harían la misión? En todas partes. Desde Jerusalén hasta Judea, que era la provincia, hasta Samaria, que era la provincia contigua, hasta lo último de la tierra. Y eso, y les indica que es lo último, es decir, el mundo entero, esa es la visión. La misión se hace en todas partes. Y eso se cumple apenas, fíjate que en Hechos 1:8 cita esos lugares, y en Hechos 8:1 dice que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en Hechos 8:27, ya en ese mismo capítulo, dice que ya se le predicó a un etíope, funcionario de la reina Candace. Es decir, estaba ya en el capítulo 8 se cumple, en el 8:1 se cumple lo que dice 1:8. Ya está yendo el Evangelio por todas partes. ¿Y dónde se hacía? Se hacía en la plaza, en los templos, en las casas, en el trabajo, en el camino, en todo lugar. Es decir, que lo primero que viene el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, y lo que trajo Pentecostés es un reenfoque, y te da un enfoque para qué tienes que vivir tu vida. Tu vida la tienes que vivir para la misión. Tu vida no la tienes que vivir para ti mismo. El que quiera vivir su vida, ¿sabes qué va a hacer? Perderla. El que quiera vivir su vida para sí es un tonto, es un idiota, es un necio. Porque Jesús ya lo avisó. El que quiera guardar su vida, la perderá. Pero más el que quiera entregar su vida, ese la ganará. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos en la misión. Número 1. Número 2, ¿qué cambios trajo el Pentecostés? ¿Qué
¿Qué hace el Espíritu Santo? Si estás lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Lo siguiente que vas a tener es una predicación audaz. Entonces, la predicación audaz, fijaros lo que dice Hechos. En Hechos 2, así que reciben el bautismo del Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar y la gente al escuchar Hechos 2, 37 y 38, la gente al escuchar eso dice, pero ¿qué haremos? Dice, arrepentíos y bautizaos. Arrepentíos para perdón de vuestros pecados. En Hechos 13, 19 hay un segundo discurso de Pedro. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, Pedro, un hombre que había huido de la cruz, un hombre que había negado a Jesucristo, un hombre que estaba atemorizado, llega al bautismo en el Espíritu Santo y hay un cambio total en él y empieza a tener una predicación tan radical y tan audaz que hace que las personas se empiecen a convertir. Y no predica cualquier cosa, no predica, bueno, ¿por qué no venís a Cristo a ver si mejora vuestra vida? Porque vais a tener una familia mejor, tu trabajo te va a ir mejor, tu matrimonio te va a ir mejor. Como si Jesucristo fuese un modelo de mejora, casi de autoayuda. La predicación tiene tal autoridad, la predicación de la palabra tiene tal autoridad, y nuestra predicación tiene que ser audaz, tiene que ser valiente, y más en estos tiempos. Porque si nosotros le predicamos a la gente medias tintas, siempre tendremos gente medias tintas sentada aquí. Si nosotros hacemos una predicación sin autoridad, siempre va a haber gente sin autoridad. El mensaje en sí mismo tiene autoridad. ¿Por qué? Porque determina la vida eterna de la gente. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que una persona diga que no a Jesús determina el destino eterno. Determina que va a estar siempre perdido y en condenación. No podemos hablar nosotros como si el mensaje no tuviese autoridad. Nosotros no tenemos permiso para devaluar el mensaje de Jesucristo, como si no tuviese autoridad. No tenemos permiso para eso. La palabra tiene poder en sí misma, tiene un poder tremendo. Es como, escuchaba esta semana, tú imagínate que nosotros que tenemos un mensaje tremendo, tú imagínate que ahora un país descubre la vacuna contra el coronavirus. Y lo tiene, la vacuna que funciona. Y dice, me la callo. Voy a vacunar solo a los míos y los demás que se zurzan. ¿Qué pensarías si ahora de repente un país así descubre eso y no lo comparte con nadie? Pues nosotros tenemos la vacuna contra el virus llamado perdición eterna. Tenemos la vacuna contra el virus llamado pecado. ¿Cómo te sentirías si ahora nosotros que tenemos esa vacuna nos la callamos? Nosotros tenemos el mensaje de autoridad, la vacuna contra un mundo que está desorientado y perdido. ¿Cómo lo tomamos? No podemos callar. Por eso cuando eres lleno del Espíritu Santo, en la predicación, el Espíritu Santo ¿qué te da? Revelación. Fíjate que en Hechos, cuando Pedro empieza a predicar, son llenos del Espíritu Santo, empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a hablar en otras lenguas, y Pedro empieza a predicar, y en Hechos 2:16 entiende que lo que les estaba pasando al tener esa experiencia tiene una revelación de que esto es lo que había dicho el profeta Joel. Y dice 2:16, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Es decir, él estaba ahí, tiene una revelación, dice, wow, esto que estoy viviendo es lo que está profetizado por Joel. Nadie entendía a Joel, nadie comprendía a Joel, nadie tenía ni idea de lo que significaba el texto de Joel. Pedro sí. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a predicar de forma audaz, de forma valiente, la revelación de Dios viene sobre ti. Pero pierdes ese temor. Por eso Hechos 4:12, fíjate, cuando están predicando, fíjate qué predicación. Porque en ningún otro hay salvación. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que en ningún otro haya salvación. Eso es muy radical, eso es muy fuerte. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni es Pedro, ni es María, ni es Juan, no hay nadie, ni es nadie. Entonces, verso 13, no sé si están proyectándolo así. Verso 13. Entonces,
viendo el denuedo de Pedro y de Juan, que eran los que predicaban, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, la predicación tiene que ser audaz. El Espíritu Santo vino sobre hombres para predicar audazmente, no para descafeinar el mensaje, no para, bueno, hombre, si no te arrepientes, corrige tu conducta. No, te tienes que arrepentir si no te pierdes. No se trata de corregir la conducta. Tercer aspecto del Pentecostés, los cambios que trae. ¿Qué pasa si estás lleno del Espíritu Santo? Lo tercero, que tendrás también no solo una predicación, no solo un reenfoque de la misión, no solo una predicación audaz, sino también una acción audaz, valiente. Vas a tener hechos audaces. ¿Y cómo se ve? En Hechos, vamos a ver los milagros y las maravillas que hicieron. Hechos 2:43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En Hechos 3:6 al 10, no lo voy a leer todo, pero Pedro se encuentra con aquel cojo en la puerta del templo, en la puerta hermosa, pidiéndoles dinero, y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, se levantó, se le afirmaron los pies y empezó a alabar a Dios y empezó a andar. Es decir, milagros. Es decir, el bautismo en el Espíritu Santo, la unción de Dios, el Pentecostés, trae dones de poder, trae dones de milagros, trae dones de sanidades. Y Pedro decía en su carta, cada uno conforme a su don, ministrelo a los demás. Es decir, que los dones son para ser ministrados a los demás, no son para ti, ni siquiera son para nuestro entretenimiento en la iglesia. ¿Son para qué? Para que otros conozcan a Jesús. Por eso está ligado, pero recibiréis poder y me seréis testigos. Está absolutamente ligado. No puedes recibir poder sin ser testigo. Y no puedes ser testigo sin el poder de Dios. Hay una ligadura. No se trata solo de ser cristiano, sino de hacer las obras, las señales y los prodigios, ¿verdad?, que Dios nos llamó. Las señales y los prodigios remueven las barreras mentales. Las señales y los prodigios mueven los cuestionamientos de la gente a nivel teológico, a nivel de doctrina, de lo que sea. Los muros de incredulidad se vienen abajo cuando la gente ve el poder de Dios. ¿Os acordáis? Y alguna vez tengo enseñado sobre esto, cuando en el Monte Carmelo, Elías, que confronta a los 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asera, dice que en aquel monte se junta todo el pueblo, todo Israel. Y entonces dice allá en 1 Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Claro que no respondió palabra. ¿Por qué? Porque la gente no está para disquisiciones teológicas. La gente no está para resolver conflictos de opinión y de pensamiento. La gente necesita ver el poder de Dios en sus vidas. Si tú les vas simplemente con un mensaje sin poder, con cuestionamientos, con doctrina, porque Jesucristo es Hijo de Dios por esto, por esto, por esto. Pero a la gente le importa un bledo eso, no le importa nada. Por eso el pueblo dice, no respondió palabra. Sin embargo, cuando él presenta un sacrificio y cae fuego del cielo, y ese sacrificio que los profetas de Baal y de Asera se sajaban, se cortaban, se hacían cortaduras, se hacían de todo eso, y no bajaba fuego del cielo, cuando Elías ora y cae fuego del cielo y aún lame el agua que rodeaba aquel lugar, el altar, la gente que responde, fíjate el 18:39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Qué quiere decir eso? El poder manifestado resolvió la duda teológica. No hubo más dudas. No hubo más cuestionamientos. Luego, el bautismo en el Espíritu Santo nos equipa de poder. Tú tienes poder. Y no es ficticio, no es una cuestión de creencia mental. Ay, la Biblia, no, tienes poder real. El bautismo del Espíritu Santo que vino a tu vida, el Pentecostés, la unción del Espíritu que viene a tu vida, te da realmente poder. ¿Poder para qué? Para que si hay un enfermo, ores por él y se sane. ¿Poder para qué? Si hay alguien que está en necesidad, orar por él y ministrarle, que se desate la riqueza de Dios, la bendición de Dios. Hay realmente poder para traer convicción de pecado a quien no tiene convicción. Entonces, cuando tú entras en una casa, hay alguien enfermo, puede que sea incrédulo,
puede que no crea nadie, pero si tú dices, me permites orar por él, me permites orar por él, y esa persona sana, ese incrédulo te va a decir, pero ¿qué clase de Dios crees tú? Y por lo menos se abren las puertas para poder predicar de forma audaz el Evangelio. Por eso trastocó la vida de aquellos hombres, se dio un vuelco, porque hasta entonces el Espíritu Santo estaba derramado sobre uno, sobre otro, sobre aquel, sobre los 12 que estaban con Jesús. Pero de repente Pentecostés significa que la plenitud del Espíritu viene sobre todas las personas que dicen, aquí estoy, yo quiero. Yo quiero. El Espíritu Santo viene e invade ese terreno para que tú puedas recibirlo todo. Cuarto punto, si estás lleno del Espíritu Santo, va a ocurrir otra cosa. Y es que vas a poner el foco en Jesús. Después de una predicación tan larga como Pedro predica en Hechos 2, dice en el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tiene que quedar claro. Ellos ponían el foco en Jesús. El foco no es la iglesia, el foco no es la bendición que Dios nos da. El foco no es eso, el foco es Jesús. Más que nunca en este tiempo del coronavirus, la gente necesita poner sus ojos en Jesús, nada más que en Jesús. Tiene que quedar muy claro que Él no es el presidente honorario de esta iglesia. Un presidente honorario es alguien a quien todos le rinden honor, pero ni pincha ni corta. Mandó en el pasado. Pero ahora el presidente soy yo. Eso sí, le rindo honor, vengo y le canto. Pero después sigo gobernando yo. Jesucristo no es presidente honorario. Es más, cuando el movimiento llamado iglesia se convirtió en el movimiento de Jesús, transformó comunidades, transformó sociedades, siempre produjo cambios. Y lo que hace Pentecostés y lo que hace una persona llena del Espíritu Santo es que vuelve a hacer visible a Jesús otra vez. En este momento de iglesia, en este momento como iglesia, nuestro llamamiento principal es que tenemos que hacer visible a Jesús otra vez. Tenemos que hacerlo visible. La gente tiene que ver a Jesús en nosotros. La gente tiene que hacerlo visible. ¿Cómo? A través de una predicación audaz. ¿Cómo? Enfocándonos en la misión. ¿Cómo? A través de unas acciones audaces, sin temor a predicar, a hablar a otros de Jesucristo. ¿Y cómo? Que es el quinta aspecto. Que a través de lo que llamamos comunidad. Si estás lleno del Espíritu Santo, la misión se vive en comunidad. Hechos 2, del 42 al 47, lo leíamos la semana pasada, pero veíamos cómo viven en comunidad. Dice que tenían comunión los unos con los otros, tenían en común todas las cosas. Dice que tenían favor con todo el pueblo, que perseveraban tomando el pan, en la oración, en las casas, en los templos. En Hechos 4, 32 al 35, dice que la multitud que había creído era un corazón y un alma. ¡Wow! Un corazón y un alma. Y tenían todas las cosas en común. Dice que con gran poder los apóstoles dan testimonio de la resurrección del Señor. No había entre ellos ningún necesitado. Es decir, Dios se hacía visible a través de la comunidad. Dios se hacía visible a través de la comunidad. Yo no tengo todos los dones, pero esta iglesia sí tiene todos los dones. Todos los dones están siempre en la comunidad. Yo tengo unos, tú tienes otros y nos complementamos. Pensamos que los dones los tiene toda la iglesia, no solo los líderes, toda la iglesia. Nosotros somos, tú sabes que ahora que se habla tanto de red, somos la red más importante que hay en el mundo. Nadie en el mundo congrega tanta gente un domingo como nosotros. 2.000 millones, más de 2.000 millones de personas se congregan todos los domingos para adorar al mismo Dios. Nadie en el mundo hace eso. Tenemos un potencial tremendo. Nadie como nosotros. ¿Pero qué ocurre? Que actuamos, no actuamos como si fuésemos una red. Cada uno va a veces a lo suyo. Y actualmente la iglesia se manifiesta al mundo a través de ¿qué? De sus reuniones. Pero al principio no era así. Nosotros por eso hacemos tanto esfuerzo en tener reuniones buenas, porque es un modelo que no era así en el principio. Al principio la iglesia no manifestaba, no hacía visible a Jesús a través de las reuniones, sino a través de la comunidad. Lo tenían todo en
común. La comunidad no es pasarlo bien con los amigos, no es ir de cena con los compañeros. La comunidad viene de un concepto sociológico que es la communitas. La communitas surgía siempre que había un peligro. Cuando había un peligro, la gente se ponía en comunidad porque entonces podía defenderse mejor de ese peligro. Entonces, bueno, no voy a entrar ahora en otras historias porque no es tiempo. Pero estos hermanos que vemos aquí que estaban viviendo esto, sabían una cosa y era que estaban en guerra, que había una guerra. Y como había una guerra y realmente se estaban jugando su existencia, porque realmente fueron perseguidos, fueron torturados, fueron asesinados, pagaron con su vida el precio de seguir a Jesucristo. Para ellos la comunidad era un lugar de protección. Cuando tú estás en guerra, no te puedes permitir el lujo en un batallón de perder ni uno. Una baja es un problema para ti. Cuando tú estás en esa situación de conflicto, no puedes prescindir de nadie. Ahora, cuando tú no entiendes que lo que estamos viviendo es una batalla espiritual y una guerra espiritual, te puedes permitir el lujo de decirle a alguien, puedo vivir sin ti. Puedo vivir sin la comunidad. Con el culto me llega. Religión cúltica. Voy al domingo al culto, pero nada de comunidad. Pero la situación de la primera iglesia no era esa. No podían decir, puedo vivir sin ti. Voy a la iglesia si me interesa, o fíjate, voy a la iglesia. No eran conscientes de que eran iglesia. No estaban jugando a qué bien la comunidad, qué bien, vamos al río, comemos juntos, qué bonito. Todo eso está incluido, ¿verdad? Pero era un contexto tan contrario a sus valores que la forma de responder al antagonismo era siendo comunidad. Ahora, en el mundo en el que vivimos, ¿qué nos ocurre ahí fuera? Que la gente vive tan estresada con respecto a su tiempo, a sus cosas, que claro, le agobia el trabajo, no tiene tiempo para la familia. Claro, invierte mucho en Netflix porque hay que ver las últimas series. Y estás agobiado con las ocupaciones que tienes. Y tienes la iglesia. Si tengo que dejar algo, ¿qué es lo que dejo? Está claro, la iglesia. Dejo el compromiso que la iglesia supone. ¿Por qué? Porque para muchos la iglesia ya no responde a la necesidad porque se olvidaron de que están en guerra. Se olvidaron de que hay una lucha espiritual. Ya no ven a la iglesia como parte de la solución. Exactamente como hace la sociedad actual, que la iglesia ya no es parte de la solución. No, pues, ¿qué? Es más, puede ser parte del problema. Y hay que tener cuidado porque podemos caer en la misma trampa si nosotros menospreciamos la comunidad, y más en estos tiempos del coronavirus. Acuérdate siempre que lo primero que el diablo ataca son las relaciones, es decir, la comunidad. Y si te quedas solo serás más débil y más fácil de destruir, mucho más fácil de destruir. A nosotros como iglesia Dios nos mostró que la forma de manifestar a Jesús es a través de las células y de los grupos pequeños. No es opcional. Ser comunidad para nosotros no es opcional. Yo no me puedo permitir el lujo de decir, no necesito eso. Yo no, porque sé en qué batalla espiritual estoy. No puedo. Y si no solo los que estáis presentes, sino los que estáis escuchando ahora por internet también, y si eres hermano de la iglesia, y como cada semana, si no eres parte de una pequeña comunidad de gente que está velando por ti, batallando por ti, luchando a tu lado, entonces estás en una situación de riesgo que no quisiera que la estuvieras pasando. Ayer estaba visitando a una hermana en el hospital. Está en una situación, bueno, no voy a entrar en qué situación está, pero estaba sola, no tiene muchas visitas porque todo el coronavirus no puede ser visitada, pero ella no resaltaba a la iglesia, ni resaltaba a su pastor. ¿Qué resaltaba? Su célula. Decía, ay, es que la célula cuida de mí. Dije, pero no te pueden venir a ver, pero me llaman. Y cuando viene mi hermana que tiene un móvil que tiene, pues me hablan y me llaman. Y no, todo el tiempo decía eso. Es decir, y eso que pidió que yo fuera a verla, pero casi poco más o menos, tú estorbas, yo quiero gente de la célula, ¿no? Pero ella resaltaba a la comunidad. Y por último, si estás lleno del Espíritu Santo, serás usado en la cosecha y también para transformar la comunidad. Hechos 2:47 dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En ese primer discurso que Pedro da en Hechos 2,
dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El segundo discurso de Pedro, allá cuando se sana el cojo de la puerta hermosa, que leímos antes, dice el 4:4, Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Si estudias estudios poblacionales de aquella época, se calcula que Jerusalén podía tener en torno a 82.000 personas. Una ciudad para aquel tiempo era muchísimo, que luego estamos en 98.000, es decir, 82.000 personas, era una mega ciudad. Resulta que la iglesia tenía el 10% de la población. Aquella iglesia era una iglesia de influencia. La influencia es directamente proporcional también al tamaño de la congregación. Si tú tienes el 10% y tienes una capacidad de impactar esa comunidad, por eso fueron tan perseguidos. Fueron perseguidos porque eran peligrosos. Su mensaje era audaz, sus hechos eran audaces. Dice que iban a perseguirles, que los iban a detener, pero no podían negar lo que había pasado con el cojo de la puerta hermosa, que era conocido por todos. Entonces, ante ese hecho no se atrevían con ellos. Había un crecimiento sin límites. Y es necesario tener un crecimiento para que la influencia, la transformación, para hallar gracia con todo el pueblo y el mundo sea tocado e impactado. Si estás lleno del Espíritu Santo, el Pentecostés lo que trae a tu vida es que vas a ser usado en la cosecha. Créelo, Dios te va a usar de una forma tremenda para que otros se conviertan. ¿Cómo? Vas a hacer visible a través de ti. ¿Cómo se hace eso? Enfocándote en la misión, con una predicación audaz, con una acción audaz, es decir, valientemente, con hechos poderosos, siendo parte, haciendo visible a través de la comunidad a Jesucristo. Y Dios te va a usar para que otros vengan a Jesús y para que otros se entreguen su vida a Jesús. Al menos lo hizo conmigo, porque yo me convertí porque gente se creyó esto. Y tú también. Por eso el discipulado, hermanos, no solo es para aprenderlo, es para ponerlo en práctica. Te pido que te pongas de pie, por favor. ¿Vienes al pie? Quiero hacerte un llamamiento. Si nunca has recibido el bautismo del Espíritu Santo, que nosotros lo hacemos, sabéis, en los encuentros, tenemos un espacio para eso. Esta mañana, estés aquí o nos estés viendo, el Espíritu Santo no tiene barreras ni tiene límites. ¿Y de cómo se hace? Pues lo mismo que pasó en el libro de Hechos, en estos textos que leíamos. Tienes que esperar, anhelar, decir, Espíritu Santo, y lo cantábamos en esta mañana, ven, aquí estoy. Segundo, tal vez ya estés bautizado en el Espíritu Santo, pero te das cuenta que estas características de estar enfocado, de una predicación audaz, o tal vez te des cuenta que ya no tienes el valor para tener hechos audaces, o te das cuenta que tal vez ya no estés haciendo visible o no estés viviendo en comunidad, lo que fuese, o no predicas. Si el fuego que un día estuvo ardiendo hoy está y apenas es unas pequeñas brasas, dice la palabra de Dios que avives y se puede avivar el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Quién lo tiene que avivar? Tú. ¿Cómo se aviva? Ahora vamos a orar para que se avive, para que ese fuego se avive. O tal vez tengas que enfocar tu misión, o tal vez tengas que darte cuenta que tienes que predicar con autoridad, o que has menospreciado esa autoridad, o has menospreciado la comunidad que está a tu alrededor. Son tantas cosas. Pero hay un llamamiento superior a todos estos. Y es a que Jesucristo sea tu Señor. Ese que admiras y que tal vez sea tu presidente honorario, hoy tiene que ser tu Señor. Dice, ¿y cómo se hace eso? Vuelves a preguntarte, ¿qué haremos? Le dijeron a Pedro. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de vivir una vida como si Jesús fuese eso, el presidente honorario. Arrepiéntete de una vez de la vida que llevas y vuélvete a Jesús. Solo tienes que hacer una oración de corazón para poderlo hacer visible en tu vida. La novedad vas a ser tú, tu vida transformada
porque Jesús está en ti. Yo te pido que me acompañes si quieres entregarle tu vida a Jesucristo y hacerlo Señor de tu vida, que hagas esta oración junto conmigo y digas así: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego de todo corazón que me limpies y que lleves todas mis cargas. Señor Jesús, te doy gracias por la nueva vida y porque hoy me das una nueva misión, que es darte a conocer a otros. Gracias por la vida eterna. Gracias por la nueva vida. Atrás queda lo viejo y sé que tú harás todo de nuevo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esta oración, Jesucristo vino a ser el Señor de tu vida. Así, es sencillo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Junto a justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Espíritu Santo de Dios, yo te invito a que levantes tus manos ahí donde estás y dile: ven al Espíritu Santo sobre tu vida, con dones, con poder, que traiga poder a tu vida. Ahora ven, Espíritu Santo, bautízanos con tu poder, que venga un Pentecostés a la congregación, que venga un Pentecostés a cada casa, que venga un Pentecostés a cada vida, que haya un anhelo profundo de enfocar nuestras vidas a la misión, que haya un anhelo profundo, Señor, de predicar de forma audaz, de orar por los enfermos, de ver milagros, que nos lances a las plazas, a las casas, a las calles, en los templos, en cualquier sitio, que nos lleves con hechos milagrosos, con señales, con prodigios, que muchos sean los que te conozcan, que muchos sean los que se conviertan, que muchos vengan a tus pies, que muchos hagan visible a Jesucristo. Levántanos, levántanos, despiértanos, Señor, avivamos el fuego del don de Dios. No dejamos que se apague, no vamos a dejar que lo que nos enseñaron nuestros padres, los que nos enseñaron nuestros antecesores, ahora se lo lleve un viento de incredulidad que el mundo trae. Señor, declaramos que somos una comunidad de fe, somos una comunidad de lucha. Hay una batalla y nos necesitamos más que nunca. Señor Jesús, arranca todo espíritu de suficiencia, de gente que pueda pensar que no necesita a los demás. Ven con tu Santo Espíritu sobre la congregación en esta hora, bautiza, llena con tu Santo Espíritu, bautiza. Señor, cámbialo todo para que podamos alcanzar a este mundo que está perdido. Cámbialo todo y úsanos en la cosecha, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén, amén.
Amén. Amén. Si has hecho esta oración de recibir a Jesucristo en tu vida y estás aquí, queremos saludarte, darte un regalo de parte de toda la congregación. Y si nos estás escuchando en las redes sociales, escríbenos en la parte de abajo del vídeo, aparece la dirección de correo electrónico y hay redes sociales. Escríbenos y dinos: he recibido a Jesucristo, ¿qué puedo hacer? Y te daremos las indicaciones. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y ahora podemos salir tranquilamente. Amén.